hace un rato, nos acompaña Marcela Molina, Jovanka, Maurín y Álvaro, que están en este minuto desde la Superintendencia de Salud, y le pediría por favor a Marcela si se pueden presentar para que podamos conocer qué van a exponer hoy día. Marcela. Joan, perdón, chiquitito, antes de que partamos, quizás, o pasamos la lista después. Tamara, pasamos Sí. la lista. Marcela, Sí, danos un segundito, vamos a pasar lista. Y la grabación, Joan. Sí, ya la empecé a grabar. Cuando Sí. entré la puse a grabar. Voy. Ya. Bernardino Fuentes. Se excusó, o sea, dijo que tenía problemas de conectividad, así que iba a tratar de conectarse, pero que era probable que no lo lograra. Ya. Camila Kirtland. Presente. Felipe Tapia. Presente. Miriam Estivil. También se excusó, tuvo un problema personal, así que no se iba a poder unir a la sesión de hoy. Carmen Elwin. Presente, pero al igual que la vez anterior, lamentablemente voy a poder quedarme solo un ratito, porque Ya. ya les expliqué anteriormente. Carlos Becerra. Presente. Pablo Vial. Presente. Juan Cabello. Presente. Gloria Ramírez. Elizabeth Cabello. Y Jimena Barros. Presente. Tenemos 7 presentes, por lo tanto hay quórum para iniciar la reunión. Perfecto. Perfecto. Entonces, Joan, vemos, o sea, entiendo, no hubo observaciones del acta de la sesión anterior, vía correo electrónico. ¿Alguien del... ¿Perdón? Exactamente, yo se las envié y ayer se las reenvié y no tuve ninguna observación respecto del acta anterior. Por lo tanto, si en la mesa hoy día no hay observaciones, se da por aprobada el acta. ¿Hay alguna observación de la mesa respecto del acta de la sesión anterior? No. Perfecto. Entonces damos por, en el fondo, validada el acta de la sesión anterior, y ahora sí partimos con la presentación de la Superintendencia de Salud, si les parece. Hola, ya llegué por si acaso. Ya. Hola, me queda una duda, ¿vamos a partir nosotros con nuestra exposición o presentándonos solamente? No, la idea es que puedan presentarse primero y luego hacer la exposición. ¿Tú nos vas? Sí. ¿Qué necesita, Marcela? No, quería saber si vamos a partir con la presentación o presentándonos nosotros. Primero, la idea es que se presenten para poder conocerlo y después que puedan hacer la exposición que les habíamos solicitado como mesa. Mira, mi nombre es Marcela Molina, yo estoy como subrogante de la jefatura del subdepartamento de fiscalización de beneficios de la superintendencia. Y están en esta reunión Álvaro Sepúlveda, Morín Aranya y Jovanka Bariles del subdepartamento de fiscalización. Y está conectado también Luciano Alarcón, que trabaja en el subdepartamento de resolución de conflictos, por si hubiera alguna inquietud en ese aspecto y nos pudiera contribuir a la presentación. Es el equipo. Lo que nos pidieron a nosotros es las atribuciones, las facultades de la Intendencia, en este caso, de la Intendencia de Fondos en el ámbito de la Ley 20.850 y de las fiscalizaciones que se han realizado hasta ahora. Eso es. Muchas gracias, Marcela. ¿Van a hacer alguna presentación? ¿Le damos host a alguien? Sí. ¿A Maurín tú vas a presentar? O sea, vamos a presentar los tres, pero exactamente, yo voy a compartir la presentación. Ok, le vamos a dar host. Ahí está, ya le pedí el host, el co-anfitrión. Muchas gracias.
Pues. Eso estoy ahora. Se puede visualizar, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro Sepúlveda. Soy abogado del Subdepartamento de Fiscalización de la Superintendencia de Salud. Y voy a hablarles un poco sobre las atribuciones y facultades que tiene la Superintendencia en el ámbito de la Ley 20.850. Les cuento un poco que yo trabajé antes en el Subdepartamento de Resolución de Conflictos desde el año 2016, que estaba viendo la implementación de la ley Ricardo Soto en esa área. Entonces estoy hace tiempo ya involucrado un poco con el tratamiento de la materia. Y ahora también en fiscalización, también me toca ver bastante sobre el tema. Contarles un poco que, bueno, la Superintendencia de Salud, en términos generales, tiene como misión o como función el fiscalizar, el controlar, sancionar, resolver conflictos entre fondos y seguros, el FONASA, las ISAPRE y también prestadores de salud con los usuarios de los mismos. Para cumplir dicha función, se divide en dos intendencias, en la intendencia de prestadores, que ve básicamente temas con prestadores públicos y privados en un ámbito bastante reducido de atribuciones, principalmente en derechos y deberes, en acreditación de prestadores, etc. Y la intendencia de fondos de seguro, que en su inicio solamente veía temas relacionados con ISAPRE y con FONASA. Sin perjuicio de lo anterior, a través de diferentes leyes, entre ellas la ley Ricardo Soto, se le ha otorgado determinadas competencias para revisar también y regular, fiscalizar, resolver, sancionar temas relacionados no solo con ISAPRE y con FONASA, sino también con prestadores y con, en el caso de la ley Ricardo Soto, incluso instituciones previsionales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI y de Gendarmería. Entonces, en ese contexto, la Intendencia de Fondos, en el ámbito de la ley Ricardo Soto, cumple básicamente 5 funciones, que es regular, fiscalizar, resolver, sancionar y informar y orientar a los usuarios. ¿Ya? Siguiente, Morín, por favor. Está pegado, pero lo estoy avanzando. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, en cuanto a regulación, esta se ejecuta a través de un subdepartamento que se llama Subdepartamento de Regulación, y lo que hace es interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y otras normas que aplican, en el caso de la ley Ricardo Soto, y también impartir instrucciones a los actores que participan dentro del sistema, ¿ya? Esto se ejecuta a través de circulares de general aplicación, a través de oficios circulares o de oficios también, y en ese caso también hay una interacción con el subdepartamento de fiscalización. La novedad aquí, como les mencionaba anteriormente, es que se incorpora al ámbito de regulación los prestadores públicos y privados y las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y de orden público, además de Gendarmería. También se dictan órdenes para la aplicación y cumplimiento de las leyes, de los reglamentos y de las propias instrucciones emanadas de la superintendencia. Y eventualmente, de ser necesario, también dictar resoluciones para suspender transitoriamente actos que afecten los beneficios a que tienen derecho los beneficiarios de la ley. Esa es como la primera etapa de entrada, ¿no?, de regulación.
Posteriormente podemos hablar que existe una función fiscalizadora que se ejecuta a través de nuestro subdepartamento, que es el Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios, y que en términos generales implica la fiscalización de aspectos jurídicos y financieros para el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. En particular, si bien esto suena un poco amplio, nosotros ejecutamos esta labor fiscalizadora en relación principalmente al FONASA, que es el garante, ¿no?, del sistema, a las ISAPRES, que están involucradas, digamos, paralelamente al FONASA a través de coberturas concomitantes, como por ejemplo la CAEC. Y también respecto de instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y Orden Público y los prestadores aprobados por el Ministerio y que han suscrito convenio con el FONASA. Esto es importante señalarlo porque, como podemos señalar un poco más adelante, ya en resolución de conflicto, hay muchos temas que tienen que ver con prestadores no aprobados y que tienen injerencia en el acceso de los pacientes a la ley Ricardo Soto. Ahí hay un problema de competencia de la superintendencia que más adelante tal vez con Luciano podemos compartir más ampliamente. Por otra parte, dentro de la función de fiscalización, está en términos generales también el velar por el cumplimiento de la ley, de los reglamentos y de las instrucciones emitidas por la superintendencia, y en general requerir información que acredite el cumplimiento de la ley en relación a la calidad y la oportunidad de las prestaciones, al FONASA, a la misma comisión, a la CENAVAS, a las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, en general a cualquier otra institución que la superintendencia estime pertinente. Esto no implica una fiscalización necesariamente a estas instituciones. Por ejemplo, no es que la superintendencia fiscaliza a la comisión, no fiscaliza a la CENAVAS, tampoco fiscaliza en general a cualquier otra institución pública o privada, pero sí tiene la facultad de requerir la información que estime pertinente y esas instituciones tienen la obligación, por su parte, de enviarla. Y en el mismo sentido, esto de requerir de los órganos del Estado los informes que estimen necesarios para cumplir su función. Entonces, en ese sentido, tenemos amplias facultades para solicitar información a las diferentes entidades que en el ejercicio de la función se consideren pertinentes. Siguiente, por favor. Una tercera etapa es la resolución de conflictos. En general, la superintendencia tiene dentro de sus funciones, a través del intendente de fondo, resolver conflictos entre los beneficiarios y las ISAPRE y el FONASA. A partir de la ley Ricardo Soto también se incorporan prestadores y se incorporan las instituciones de previsión de las Fuerzas Armadas. La intendencia, en este sentido, la resolución de conflicto, para la ley Ricardo Soto en particular, actúa como un tribunal arbitral y eso implica que puede fallar en prudencia y en equidad. Que falle en prudencia y en equidad quiere decir que resuelve no necesariamente ajustado a derecho en cuanto a la letra de la ley, sino que puede ir un poco más allá e ir incluso en contra de la letra de la ley o del reglamento o de la instrucción, en la medida de que la solución sea prudente y o equitativa. Ya muchas veces la ley dice algo, pero no es una resolución prudente o no es una resolución equitativa, ¿ya? Entonces, en este sentido, las facultades de revisión y de fallo son más amplias. Y en ese mismo sentido, para resolver esos casos, tenemos la facultad de requerir de los prestadores las fichas clínicas u otros antecedentes médicos que sean necesarios para resolverlo, ¿ya? Otro aspecto que ve la intendencia de fondos es sanciones que pueden cursarse por previa investigación a través de una fiscalización, por ejemplo, o algo que se detecte a través de una resolución de conflicto, y en ese sentido se pueden imponer las sanciones que correspondan de conformidad a la ley y que en términos generales tienen que ver con la posibilidad de
amonestar, de multar hasta por 1000 UTM, y en los casos de las instituciones públicas, las facturadoras públicas en particular, requerir la realización de un sumario administrativo. Y además, como anexo, la superintendencia cumple una labor de información y orientación, también establecida en la ley, y tiene que ver con difundir periódicamente información que permita a aquellos beneficiados por la ley Ricardo-Soto el comprender de qué se trata, el cómo se ejecuta, el cómo acceder, etcétera. Y también informar sobre las instrucciones que la propia superintendencia ha emitido a este respecto. Por otra parte, nos toca ver mucho que recurre a la superintendencia el beneficiario para saber, para resolver consultas en el fondo. No necesariamente un conflicto, sino que es simplemente una duda, y esa función también se realiza en la superintendencia, principalmente a través de la atención de público, sin perjuicio de que nosotros, en el ejercicio de nuestras funciones, ya sea a través de fiscalización, de regulación, de resolución de conflictos, también cumplimos una labor informativa y orientadora. Siguiente. Antes de entrar al tema de fiscalización, que nos vamos a tener un poco más, quería mostrarles este gráfico de cuánto significa la ley Ricardo-Soto en resolución de conflictos para la Intendencia de Fondos. El año 2018 hubo 13 casos de ley Ricardo-Soto en un universo de 28.469. Esto es un porcentaje muy menor. Y es un poco, y se va repitiendo dentro de los años siguientes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en general aún estamos en un proceso de implementación temprana, si se quiere, de la ley. Y por lo tanto, los casos que llegan y que se resuelven, como dice su palabra, caso a caso, son relativamente pocos, ¿ya? Son relativamente pocos y son nuevos, entonces implica un ejercicio de confección de criterios jurisprudenciales que requiere, en este caso, lo que se ha hecho en el subdepartamento de resolución de conflictos es designar a un solo profesional que en concomitancia con su jefatura puedan generar criterios uniformes respecto de los nuevos casos que van surgiendo, ¿ya? En un principio, cada caso era una materia nueva, una submateria dentro de la ley Ricardo-Soto, y por lo tanto la idea era que siempre, en vez de que los 20 abogados del subdepartamento, cada uno en el fondo elaborara su criterio y lo presentara, la idea es que una sola persona asiente estos criterios y ya más adelante, cuando el universo de casos de ley Ricardo-Soto sea más amplio, ya cualquier profesional pueda resolver este tipo de casos. Pero hasta ahora, lo que se ha hecho es designar a nosotros. En un principio fui yo, y hoy, a partir del año 2020, es Luciano Alarcón que nos acompaña en esta presentación. Esto es, en el fondo, entonces, para mostrarles que aún los casos de ley Ricardo-Soto son pocos, son interesantes, son importantes, pero dentro del universo de casos que ve la Intendencia de Fondos es un número muy menor. Álvaro. Sí. Disculpa que te interrumpa, pero ¿tienen alguna noción de cuáles son las materias más preguntadas o lo más frecuente respecto de los casos que llegan a la superintendencia? Sí, mira, en general tienen que ver mucho caso con incorporación a la plataforma, que es lo referido a que el médico tratante no sube a la plataforma para la aprobación del tratamiento, ¿ya? Y ahí se nos genera este problema que yo le mencionaba antes, que nosotros en general no tenemos facultades, ni la ley nos las otorga en el fondo, ni siquiera para notificar a este personaje como un demandado. Entonces, tenemos que usar nuestras más elaboradas estrategias legales y de criterio con el objeto de que finalmente
el médico tratante igual responda o se realice una gestión a través del seguro del beneficiario, de FONASA, de la ISAPRE o de la institución previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden Público. ¿Ya? Eso por un lado. También tenemos, por ejemplo, cambios de tratamiento, en el fondo cambiar un tratamiento aprobado por otro tratamiento aprobado. Tenemos incumplimientos por garantías. En el fondo se aprueba un tratamiento y la persona viene diciendo del hospital no me está entregando tal prestación garantizada. Garantías concomitantes, la CAE, la GES, copagos, cobrados en función de la ley Ricardo Soto cuando no debiese ser. Cambio de prestador aprobado, por ejemplo, una persona que se cambia de domicilio y necesita cambiarse, no sé, de Puerto Montt a Osorno, ver si hay un prestador aprobado en la ciudad. Continuidad de los beneficios durante la aprobación del tratamiento. Hay una disposición, una regulación, la circular 252, si mal no recuerdo, que dice que, por ejemplo, si pasa sobre todo con las nuevas incorporaciones de patología, que si existe un tratamiento que está garantizado extracontractualmente, o sea, existe una cobertura extracontractual, la ISAPRE dice no te voy a seguir cubriendo porque este medicamento está ahora incorporado a la ley Ricardo Soto. Pero mientras el paciente postula, la ISAPRE tiene la obligación de mantener esa cobertura. Entonces ahí se produce un conflicto. En fin, pago de prestaciones garantizadas, falta de atención en función de la previsión. Eso también nos ha tocado un par de casos. Estoy ya hablando, suena mucho, pero en verdad son 2 o 3 casos, no es tanto. Por ejemplo, que hay prestadores públicos, que son prestadores aprobados, que se niegan a atender a prestadores de ISAPRE. ¿Ya? Perdón, a usuarios de ISAPRE, a beneficiarios. Porque la norma general dice que el prestador público no tiene la obligación y tiene que preferir siempre atender al usuario público. Pero en la ley Ricardo Soto, no es la ISAPRE ni es el paciente necesariamente el que define qué prestador lo van a atender. Entonces pasa que un paciente ISAPRE llega a un prestador público porque es el prestador aprobado y el prestador aprobado dice no te voy a atender porque eres ISAPRE. Entonces hay un conflicto directo con el prestador público. Gracias, Álvaro. Sebastián, ¿quería preguntar algo? Sí. Hola Álvaro. Hola. Sí, tengo una pregunta. Bueno, yo soy abogado acá de la División Jurídica del Ministerio. Nosotros acá obviamente vemos todos estos temas y con mayor razón como evidentemente cuando se vuelven un conflicto, ¿ya? Y por lo mismo hemos estado el último tiempo, por ejemplo, siempre nos llegan cosas, casos que hay una posibilidad alta de que se judicializan y nosotros a través de OIRS fundamentalmente, y nosotros acá siempre tratamos de todos los casos que se puedan resolver, digamos, en gestión, los tratamos de resolver, pero nos hemos encontrado, por ejemplo, con algunos problemas de algunos prestadores, ¿cachai? En donde de alguna forma, digamos, se hace el procedimiento, se mandan los antecedentes para acá, como dices tú, y muchas veces el prestador, digamos, comete, sobre todo los médicos, algunos prestadores, por un tema de gestión fundamentalmente, no por otro motivo que es, digamos, mala fe o algo así, no, siempre es por temas de gestión, por temas de completar espacios, datos, mandan los antecedentes y eventualmente de acá se los terminan rechazando por falta de antecedentes precisamente porque no cumplen todos los requisitos de acuerdo a los protocolos y finalmente eso genera un retraso, digamos, en la entrega de los medicamentos y estamos hablando a veces de algunas patologías o algunas personas que están graves o que están, necesitan urgentemente el medicamento y eso retrasa todo el proceso pues con Cenabas y con todo el tema. Entonces, ¿qué me pasa ahí? Yo hace un tiempo atrás tuve, digamos, te lo cuento así como un par de casos que hemos tenido, con Dipreca, con algunos, fundamentalmente con Dipreca yo digo que hemos tenido un par de problemas, y con algunos otros hospitales de la red, pero en general, digamos, los hospitales de la red no tienen tanto retraso, son estas figuras como más privadas o como de las Fuerzas Armadas con las que hemos sí tenido algunos atrasos. ¿Y qué pasa? Que en definitiva,
las personas, cuando consultan acá, nosotros siempre le decimos, haga el reclamo a la superintendencia, ¿ya? Y del propio hospital o del propio establecimiento, como que de alguna forma tratan de disuadir ese tipo de denuncia, tratan de establecer como, o sea, establecer siempre la figura como de poder resolver el tema por las buenas o cosas por el estilo, pero en definitiva hay muy poca información, obviamente el prestador nunca te va a informar de que lo puedes denunciar, pero evidentemente existe muy poca información para los usuarios acerca de cuál es el procedimiento a seguir en caso de digamos, retraso en la entrega del medicamento, fundamentalmente porque el usuario muchas veces no sabe por qué motivo, o nadie le informa del motivo por el cual se ha retrasado, y cuando llega por acá por OIRS, obviamente se da una vuelta. Nosotros tratamos de, a través de Dijera acá en MinSal, a través de las personas que trabajan en Senabas como referente, tratamos de agilizar el proceso y ver dónde está dónde está el inconveniente, pero en definitiva es una situación que persiste, o que, no digo que sea recurrente, pero es una situación que se está dando, y a mi juicio ahí hay en algunos casos, fundamentalmente en algunos casos digo, hay temas en donde uno dice, oye, aquí ya estamos, digamos, en una situación de infracción propiamente tal del prestador. Yo sé que hay un ánimo de no sancionar a los prestadores o no perseguirlos por todos los temas, pero evidentemente que cuando la conducta reitera en el tiempo, falta de alguna forma no sé cómo decirlo, pero una advertencia o una forma de poder tirarle la oreja al prestador y decirle, oye, te estáis atrasando, oye, está pasando esto, los usuarios están resistiendo, se generan conflictos, digamos, de manera artificial, digo, artificial porque finalmente no es el sistema, digamos, el que está fallando en abstracto, sino que en concreto hay un problema de gestión, y eso evidentemente el prestador tiene una responsabilidad, y el prestador siempre trata de endosársela al sistema propiamente tal, o a FONASA, o a Senabas, o al MinSal. Entonces ahí se nos genera un problema, se va resintiendo, digamos, la relación entre nosotros como MinSal, como sistema en general integral, y el usuario, ¿cachai? Que no puede acceder a la información y que no encuentra canales más allá, que nosotros sabemos que tú te metías a la página, con clave única podías hacer el reclamo, pero ahí falta algo, y a mí digamos, lo digo desde acá como abogado de escritorio que no hace la gestión en el sistema. De pronto eso me hace como mucho ruido, porque, como te digo, hay casos en los que uno estamos al borde o al límite, ¿cachai? De decir, oye, acá hay una situación ya como ya de negligencia del prestador, en donde está retrasando una entrega de un medicamento cuando hay todos los antecedentes, solo porque no está cumpliendo con la entrega de la información completa, ¿cachai? Y eso evidentemente, no sé si ustedes lo han conversado, lo han abordado, lo manifiesto porque este es un problema cotidiano, y es un problema que yo, claro, es de gestión, pero evidentemente que los prestadores, y no es por achacar a los prestadores toda la culpa, porque todos tienen muchas cosas que hacer, todos siempre van a haber, digamos, errores en el camino, pero evidentemente que hay algunos que se van reiterando en el tiempo, y que a los que creo yo que, no sé si ustedes tienen algún sistema de oficio para iniciar procesos, digamos, no sé si sancionatorios probablemente tal, pero al menos para ver dónde está fallando el proceso y en dónde se están generando retrasos que son injustificados. Eso en términos generales. Sí, mira, yo creo que eso es una pregunta larga, pero voy a tratar de respondértelo lo mejor posible. Primero que nada, señalarte que toda la incorporación de prestadores y de todo el sistema de Fuerzas Armadas ha sido difícil. No difícil porque la ley no lo diga, sino que porque no existe una costumbre de que el prestador sea demandado, o sea, sujeto de un proceso judicial, si se quiere, dentro de la superintendencia, ni tampoco las instituciones de previsión de las Fuerzas Armadas. No hay una costumbre. Nosotros cuando notificamos, por ejemplo, a la ISAPRE o al FENASA, existe abogados dedicados al tema, las respuestas vienen dadas dentro de plazo, no necesitamos recurrir a mayores, como a mayor necesidad de obligarlos a respondernos, ¿ya? No pasa lo mismo con los prestadores y no pasa lo mismo con las instituciones previsionales de las Fuerzas Armadas, porque nunca antes habían estado expuestos a esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros notificamos una demanda a un prestador,
generalmente el prestador, por respuesta automática, nos manda la ficha clínica, pero no nos responde el reclamo. ¿Se entiende? Sí. Porque nosotros siempre antes, cuando teníamos demandas o reclamos del FONASA y de la ISAPRE, lo único que hacíamos era oficiar a los prestadores para que nos mandaran la ficha clínica y poder resolver la controversia. Entonces ellos siguen haciendo lo mismo, están en esa dinámica, ¿ya? Y los sistemas de las Fuerzas Armadas derechamente nunca habían estado sujetos a la fiscalización, ni a la regulación, ni a la sanción de la superintendencia. Entonces, que se suban al carro ha sido tortuoso, ¿ya? Eso por una parte. En general, tenemos facultades sancionatorias por incumplimiento de la garantía de la ley Ricardo Soto, por incumplimiento del deber de información de la ley Ricardo Soto, y se va a iniciar ese proceso sancionatorio cuando, ya sea a través de resolución de conflictos, se detecte un incumplimiento sostenido en el tiempo, una reiteración, pero como te decía, aún los casos son relativamente pocos, ¿ya? Como para detectar esta insistencia, ¿ya? Y también podría darse a través de una investigación que surge a propósito de una fiscalización, que se detecte algún incumplimiento y en ese caso se sanciona, ¿ya? Ahora, Claro. ¿sí? Una pregunta, pero dado esto que ustedes dicen, con lo que nos han mostrado que hay pocos casos o pocos reclamos de la ley Ricardo Soto, ¿creen que puede ser porque hay un desconocimiento? Tal como dices tú, siempre era como habitual a FONASA y a la ISAPRE, pero ahora el paciente trata directamente con un prestador. Entonces, ¿habrá un desconocimiento de que se puede acudir a la superintendencia, por ejemplo, cuando hay un retraso en la garantía o cuando no le entregan en la periodicidad, etcétera? Puede ser, y de hecho muchos casos que llegan de ley Ricardo Soto vienen en el fondo alegando o demandando a la ISAPRE, que en estricto rigor tienen mucho que ver en el tema. Entonces nosotros como que redireccionamos el reclamo hacia el FONASA, que es el garante, ¿ya? La ISAPRE tiene que ver con temas muy específicos, con el cálculo del deducible CAE, con un tema así, pero no con el cumplimiento de la garantía de la ley Ricardo Soto, salvo el deber de información. Y por otra parte, y esto ya lo digo a modo más de percepción personal, es difícil aún que la gente de los sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas reclamen, porque existe un tema de jerarquías ahí que es un poco complicado, que nosotros todavía no, desde el ámbito privado no alcanzamos a dimensionar. Pero pues sobre todo cuando tienen que ver reclamos contra el DIPRECA o contra Capredena, qué sé yo, gente activa dentro de las Fuerzas Armadas no va a reclamar, por regla general. Los reclamos que hemos tenido tienen que ver con ya personas en retiro, en fondo que no tienen una relación de jerarquía con los altos mandos. Pero eso ya es un tema que escapa un poco a mi comprensión normal de las cosas, pero es como un poco las conclusiones que hemos sacado. Y de hecho nos lo han dicho algunos reclamantes, uno en particular, no me acuerdo de uno, que en el fondo da un poco de miedo ir en contra de lo que diga el general no sé cuánto, ¿entiendes? Entonces, ahí hay sí, yo creo un tema de educación, de orientación, de exige tus derechos en el fondo, pero como les digo, en lo que hacemos desde la superintendencia es tratar de detectar estos casos y darle sobre todo en resolución de conflictos, más allá de que se sancione o no se sancione al prestador, es que el paciente obtenga la cobertura que corresponde. Esa es la función principal. Si es que detectamos incumplimientos consistentes y posteriormente se van repitiendo, bueno, pasará a un proceso sancionatorio. Pero no es la función primordial de resolución de conflictos. Y sí podría ser después a partir de las fiscalizaciones de incumplimientos detectados, pero eso se va a ver después como ya en la siguiente presentación. Quería hacer un alcance, perdón,
primero que me haya conectado más tarde, pero teníamos un conflicto con un prestador en Concepción. Con respecto a esta como denominación que se está dando de responsabilidades principalmente a los prestadores, igual hay que ser un poco cauto con respecto a eso, porque finalmente nosotros estamos poniendo la responsabilidad en el encargado de entregar la prestación, cuando aquí también hay un responsable que va un poco más encima, que es el sistema de previsión. En este caso, cuando nosotros tenemos reclamos, principalmente de este tipo de entregas de garantías, van asociados principalmente en prestadores privados y Fuerzas Armadas, que es lo mismo que estaba diciendo Álvaro. Pero esto es también porque hasta la fecha se ha eximido de toda responsabilidad a los sistemas de previsión de salud con respecto a entregar la información que le corresponde a sus beneficiarios. Entonces, finalmente lo que hacemos nosotros es transmitirle la responsabilidad de informar sobre el sistema de previsión y la cobertura de las prestaciones en salud al prestador, cuando eso no debería ser así. Ya finalmente el paciente llega a un establecimiento y se encuentra con que tiene que cancelar una serie de prestaciones que no están cubiertas por el sistema de protección financiera de la ley Ricarte Soto y tampoco están cubiertas por su previsión de salud. Y ahí el paciente genera el reclamo de por qué me están cobrando, pero no hubo ningún trabajo hasta la fecha, yo al menos no he conocido, que se le exija a la ISAPRE entregar ningún tipo de información con respecto a las coberturas de la ley Ricarte Soto, ni siquiera con respecto a las coberturas en algunos prestadores de los que se encuentran habilitados para entregar las garantías de la ley. Entonces, finalmente estamos transmitiendo la responsabilidad a un prestador, hablando específicamente con respecto a lo que es la ISAPRE y las Fuerzas Armadas, cuando la responsabilidad finalmente es de el que tiene que proveer el seguro de salud en el fondo. ¿Ya? Y en ese sentido, desde la Subsecretaría de Salud Pública salió una consulta con respecto a la obligatoriedad que deberían tener las ISAPRES para poder definir redes de derivación como lo hacen en el GES. Y ya tenemos una respuesta y estamos analizando la forma de que podemos actuar para poder definir un plan de trabajo, pero también no existe hasta la fecha. Los reclamos son súper pocos, considerando el universo completo de pacientes Ricarte y el universo completo de reclamos que recibe la superintendencia, pero no ha existido, al menos desde que yo estoy trabajando en Ley Ricarte Soto, una instrucción a las ISAPRES con respecto a la obligatoriedad de informar. De hecho, los pacientes van a la ISAPRE y la ISAPRE no tiene idea de qué información entregarle. Eso en base a los testimonios que nosotros hemos recibido directamente o los reclamos que se han recibido desde hacia FONASA, en el fondo, que finalmente tratamos de resolver nosotros desde redes. Pero hay mucha duda con respecto a las coberturas. La ley es súper clara con respecto a eso, pero eso es claro para nosotros que trabajamos en salud y para ustedes que son abogados que interpretan completamente el lenguaje jurídico, pero para el resto de las personas no tienen idea. Cuando tú les dices, no, que vas a tener que pagar por la hospitalización para administrarte este medicamento, o vas a tener que pagar para instalarte este dispositivo, y resulta que ellos van y dicen, chuta, es que aquí donde a mí me dijeron que tenía que venir no tengo ningún tipo de convenio con mi SAPRE, con mi plan, y además resulta que la prestación no está codificada por FONASA, por lo tanto no tengo ningún tipo de cobertura específica por parte de mi SAPRE. ¿Y por qué nadie me dijo eso antes? Y eso no es obligación de decirlo ni del médico que postula el paciente, ni del médico cuando le dice dónde se quiere atender. Es obligación primero del paciente de informarse, pero también de las ISAPRES para poder entregar activamente la información. Y en ese sentido, como les digo, hasta ahora yo no conozco o no he conocido ningún tipo de intervención que se haya realizado para obligar a las ISAPRES a entregar una información más veraz. Solamente sí considerando los reembolsos por coberturas de seguro catastrófico, que eso también está definido hacia la ley y que es lo que realiza FONASA, tengo entendido, durante todos los meses para poder tener un retorno de las prestaciones o las garantías que se entregan por la ley. Sí, no recuerdo si existe alguna instrucción general al respecto. Perdón, Álvaro, me parece que no la tengo en este minuto a la mano, pero hay instrucciones de la superintendencia sobre la obligación de las ISAPRES de difundir, y no solo de las ISAPRES, sino que de las instituciones previsionales de las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso. Y por otra parte... Hay instrucciones que me parece deben ser del año 2016, cuando salieron todas la regulación administrativa sobre el sistema de protección financiera. Y por otra parte,
Perdón. Vale. Y esto está remitido también a las instituciones de previsión. Y ahora, si hay una insuficiencia de información, naturalmente es un dato que tenemos que recoger nosotros como para insistir, o bien fiscalizar de qué forma se está entregando esta información a las personas. Pero la instrucción existe. Y por otra parte, en resolución de conflictos sí se ha hecho presente también esta obligación de informar y ha sido uno de los motivos para acoger demanda. En el fondo, la falta de información, ya sea principalmente por parte del FONASA y por parte de las instituciones de previsión de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? ISAPRE no recuerdo en este momento. No sé si Luciano tiene algún dato que agregar a ese respecto, pero sí se ha hecho mención en estas sentencias al deber de informar, y es una causal de atribución de responsabilidad para los obligados, los diferentes obligados, ¿ya? Generalmente, además, nosotros tratamos de que sea la finalidad que el paciente obtenga la prestación. Como tenemos este tema aún de que los prestadores no nos reconocen, por así decirlo, aún como una entidad que pueda llegar y imponerle cosas, no así las entidades previsionales, las clásicas, FONASA y ISAPRE. Generalmente nosotros, sin perjuicio de establecer la obligación para el prestador, también establecemos la obligación adicional del seguro de realizar las gestiones pertinentes para lograr el acceso del beneficiario a las prestaciones garantizadas. ¿Ya? Entonces, como tratamos de buscar por todas partes de que finalmente el paciente obtenga los derechos y beneficios a los que tiene acceso, ¿no? O debiese tener acceso. Ahora, un tema que yo creo que no podemos dejar de poner sobre la mesa es que lo que nosotros hemos detectado en las agrupaciones de pacientes es que esto está absolutamente subdimensionado. O sea, realmente hay muchas más carencias en términos del cumplimiento de garantías que efectivamente las que se están pesquisando, ¿sí? Entonces, realmente a mí, que es mi impresión, ¿cierto? A partir de lo que se muestra acá, ¿cierto? La presentación que vimos de FONASA, es que hay una deuda respecto de un flujo claro de cómo resolver un reclamo o una falta de una garantía respecto o de cómo se entrega la información. O sea, realmente hoy día tenemos un grupo de pacientes que efectivamente tiene problemas para acceder, que tienen problemas de garantía, tenemos subdimensionado, ¿cierto? El tema del cumplimiento, o sea, porque tenemos subdimensionado, eso es claro. No son todos los pacientes que tienen falla de garantías que hacen el reclamo, ¿cierto? Y sobre eso vemos que el flujo además no es tan claro para resolverlo en cada caso. Entonces, yo creo que ahí quizás hay un tema, y hablando desde la sociedad civil, de transparencia en cómo resolver esto, o sea, quizás que podamos llegar mejor a los representantes o sea, a la sociedad civil respecto de cómo enfrentarse a estas fallas, ¿sí? Eso no sé porque yo entiendo que hay órdenes, ¿cierto? Hay instrucciones de cómo abordarlo, pero lo real es que está subdimensionada esta estimación, y aún así tenemos problemas, ¿cierto? Entonces, no sé cómo podríamos, si de repente, Joan, ¿cierto? Si podríamos proponer, ¿cierto? Un flujo más transparente de cómo administrar esto, y una estrategia de difusión, quizás. Claro, pero nuevamente tiene que ser una línea de trabajo conjunta, o sea, podemos dejarlo como una línea de trabajo en donde tiene que ser colaborativa, donde tiene que participar la superintendencia, también tiene que estar FONASA, tiene que estar la división jurídica, y si todos los actores podemos conversar en el 2021, o sea, en este año pudiésemos hacer esta mesa de trabajo para analizar cuál pudiese ser el procedimiento. Un pendiente que puede ser una sugerencia de la comisión, claramente. ¿Estarían de acuerdo con abrir? Perdón, Felipe, adelante.
Sí, siguiendo en esa misma línea, yo creo que lo que hicimos en las mesas de trabajo, creo que son súper importantes que establezcamos un punto, porque Esteban nos dijo en la primera reunión, hay que seguir los canales oficiales, nos lo dijo patentemente en la primera reunión, y yo recibí el golpe, ¿cierto? Y dije, ¿cómo se recibe? Y Sebastián también. Yo creo que aquí hay una serie de entes fiscalizadores que son súper importantes, pero que están alineados en diferentes mecanismos. Si logramos construir una mesa para construir una sola línea, agregando la sociedad civil, creo que la sociedad civil es importante, como lo mencioné en la reunión pasada, agregando la sociedad civil para enfrentar las situaciones y, por ejemplo, no hacer que un militar se enfrente a su general, sino que una organización civil le informe a la superintendencia para que ella actúe como, no me acuerdo el nombre Álvaro, pero como una fiscalización, ya me acordé, una fiscalización en la institución, sin necesidad de involucrar a ese militar que va a ser despedido, porque conozco la realidad y sé que son despedidos y que reclaman mucho, podemos generar una realidad distinta acerca del control y, como decía Camila, podemos hacer que esa invisibilidad de los reclamos, que a mí me preocupa lo poco, el menos del 1% me parece preocupante. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una mesa de trabajo, y ahí se lo dejo a Camila como presidenta, para que esté FONASA, esté Ministerio de Salud, la sociedad civil y ustedes, por supuesto, la superintendencia, para generar un canal estable y continuo de entrada de información. Gracias, Camila. Igualmente, Felipe, no hay que dejar pasar que cuando hicimos este mismo análisis con FONASA, también los reclamos eran súper poquitos. O sea, yo ciertamente apelo a lo que mencionaba Tamara hace un rato, y es que también hay falta de información y además lo que mencionaba Álvaro, el temor al reclamar. Y que muchas veces probablemente no alcanzamos a llegar cuando ya se resolvió el reclamo en otra hito, pero el paciente tuvo que ir pululando de un lado a otro para resolver su problemática. O la judicialización, que a ustedes les preocupa. O las vías, sí, que Sebastián sabe bastante sobre el tema, pero sí lo podemos dejar, lo vamos a dejar como un tema pendiente y lo vamos a coordinar para ya marzo poder empezar a ver cómo podemos trabajar en esta mesa de trabajo. ¿Ya? Solamente agregarle, o sea, para conocimiento, la circular 253 de 6 de enero del 2016 imparte instrucciones sobre la obligación de informar respecto a la ley Ricardo Soto. Para quien quiera recibirla, o sea, revisarla y a partir de eso también empezar a trabajar en lo que ustedes mencionaban. Está publicada en la página, por favor. Publicada en la página web, sí. ¿No la pueden enviar para tenerla súper a la mano al momento de armar estas estrategias de difusión, por favor? Porque yo tenía entendido que la única que existía era la de ley de urgencia, entonces esto aporta mucho en lo que estamos haciendo. Hay varias regulaciones, hay varias circulares respecto a la ley de Ricardo Soto. Deben ser unas 8 o 9, por ahí. Un momento, que entiendo que Pablo pidió la palabra y después Felipe. Sí, no, yo solo quería pedir a Álvaro que nos mandaran esas circulares, todas las que tuvieran, porque de repente uno no sabe bien navegar en la página de la SUPE para encontrar todas las circulares. Si quiere, les doy la ruta. En la pestaña de regulación, instrucciones dictadas por la Intendencia de Fondos, van a encontrar no la puedo abrir en este minuto, sí. Pero sería bueno, claro, eso. O les mando la ruta. Es bien sencillo y están todas las circulares. Lo que pasa es que las circulares todas van a dar a un compendio de instrucciones. Entonces, lo ideal es ver el compendio, y en el compendio de beneficios, en el capítulo 7, están las normas relativas al sistema, el compendio de beneficios. Porque si hay modificaciones a la circular, se emite una nueva circular. Entonces, la norma actualizada la encuentran en el compendio, que está también ahí mismo publicado. ¿Les parece que para que sigamos avanzando en honor al tiempo, yo me comprometo a, cuando les enviemos el acta, enviarle las circulares que está haciendo referencia a Marcela? No se preocupen, yo las buscamos, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Joan. Pablo, ¿habías pedido la palabra y después Felipe o no? Doctor Vial. No,
¿No? Ah, ya, entonces yo vi mal, porque como que vi así y no. Felipe, perdón, entonces. No, sobre la misma línea, lo que se entiende en una circular no lo entiende la población. No. Entonces, también es súper importante hacer las bajadas de la información, claramente. Yo le llamo la ruta del paciente. Esa información tiene que ser clara, accesible para toda la población. Entonces, creo que esta comisión también debería pensar en cómo bajamos estas circulares, que ni siquiera nosotros conocemos, ¿cierto?, para bajarla a la población. Muy de acuerdo. Ok, seguimos entonces porque falta la presentación que es importante de la mesa de indicadores. Entonces yo creo que no sé cuánto tiempo nos queda más o menos de presentación de la SUPE. Tiempo más. Yo voy a hacer la siguiente presentación que tiene que ver con las transferencias de la ley Ricartes Soto, que es muy breve, aunque es una materia bastante compleja. Esta es la primera fiscalización que nosotros hicimos a las ISAPRES y que tiene que ver, bueno, como saben, la ley 20.850 excluyó del sistema las prestaciones que estuvieran cubiertas por la CAEC, ¿ya? Por lo tanto, y en los trabajos que hicimos al principio, que trabajamos mucho con FONASA para la implementación del sistema, vimos que, les explicábamos nosotros que FONASA no puede saber a priori quiénes van a tener derecho a la CAEC por el otorgamiento de estas prestaciones o no. Y la propia ley se puso en este caso e instruyó la transferencia de fondos que hubieran sido cubiertos por la CAEC, por la ISAPRE, si es que no hubiera actuado el sistema de protección financiera, ¿ya? Por lo tanto, las ISAPRES, y esto también está regulado por circular, las ISAPRES tienen que restituir al fondo las sumas que hubieran sido cubiertas por la CAEC de los pacientes tratados por la ley Ricartes Soto que tuvieran derecho a la CAEC, ¿ya? Ahora, lo complejo de esto es que, como decía Álvaro hace un rato, se juntan distintas coberturas, ¿ya? Entonces, para un paciente va a estar recibiendo el sistema de FONASA y por otro lado, para otras prestaciones va a estar recibiendo la cobertura CAEC, luego de la cobertura de su plan. Y también podría estar recibiendo GESCAEC. Entonces se juntan varias coberturas y esto lo hace sumamente complejo, ¿ya? Avancemos, Morín. Por lo tanto, nosotros hicimos una fiscalización, revisamos una rendición de FONASA y una liquidación de ISAPRE. Para esto y para hacerlo más breve, bueno, lo importante de esto es que son platas del fondo, por lo tanto tienen que ser restituidas. Pero lo importante que nosotros observamos en esta fiscalización, uno es que habían dineros que tenían que ser restituidos a los propios pacientes, a los propios beneficiarios, porque al juntar estas coberturas sí tiene que hacerse una reliquidación del deducible. Por lo tanto, se producen excesos de deducible que tienen que ser devueltos a las personas. Y en segundo lugar, se determinó que también habían dineros que no habían sido bien restituidos al FONASA, al fondo. Bueno, es a través del FONASA la instrucción y el FONASA lo restituye al fondo, por prestaciones que habían sido consideradas como ambulatorias por la ISAPRE en circunstancias que nosotros al fiscalizar y cruzar con nuestras bases de datos nos dimos cuenta que las prestaciones habían sido otorgadas en forma hospitalaria y que por lo tanto tenía derecho a la CAEC, porque la CAEC en general no opera, salvo excepciones, en prestaciones ambulatorias. Por lo tanto, esas dos observaciones que hay al principio fueron las primeras y que son las que se reflejan en la siguiente lámina, Morín. ¿Morín? Eso. No alcanzo a ver la... estas son las rendiciones, esta es una sola rendición, por lo tanto las platas son altas, es mucha la cantidad. Si uno ve los montos reintegrados son bastante distintos, pero esto es por efecto de todos los tratamientos ambulatorios. Y en la época que revisamos esto, que fue en el año 2019, la mayor parte era ambulatoria,
Sin embargo, la restitución fue de 2.300 millones. Como consecuencia de la fiscalización, nosotros impartimos, lo que principal para nosotros es impartir instrucciones para regularizar los procesos, ¿ya? Por lo tanto, aquí estaba muy poco internalizado en las ISAPRE el tema de la reliquidación a los beneficiarios de los deducibles calculados que se debieron haber determinado en exceso, ¿ya? Esto significó para los casos que revisamos en esa oportunidad, y los que le instruimos reliquidar, porque nosotros no solo instruimos para los casos revisados, sino que para todos los que se vieran afectados por la misma irregularidad, se restituyeron 95 millones por efecto de reliquidación deducible. Y al FONASA se restituyeron 244 millones que no habían sido bien devueltos en su oportunidad a través de las liquidaciones de las rendiciones presentadas por FONASA, de esa liquidación, ¿ya? Por lo tanto, la instrucción también se orientó al proceso que estaba mal implementado, principalmente aquí les cuento que lo que afecta es lo que les dije antes, de las prestaciones consideradas como ambulatorias, que no hubieran tenido derecho a la CAEC y que sí tenían derecho a la CAEC porque eran hospitalarias, ¿ya? Por lo tanto, aquí ven que hay algunas ISAPRES que no tienen devolución, lo que no significa que lo estuvieran haciendo bien, salvo ISAPRE Colmena, que sí estaba calculando bien los excesos de deducible, no sé si bien, porque había pagado incluso en exceso. Sin embargo, nos queda Nueva Más Vida y Cruz Blanca en que tenemos que revisar nuevamente el proceso, ya con las instrucciones que eso significa sobre toda la población afectada y sobre la corrección del proceso si es que estuviera mal. Eso me parece que es lo que les quería mostrar de las transferencias Ley Rigarte Soto, que está programado nuevamente para este año 2021. Sí, no, Marcela. Morín va a presentar lo que se ha hecho en cuanto a tratamientos para el FONASA y para prestadores. Así es. Yo voy a hablar sobre la fiscalización que se han realizado en cuanto a los tratamientos de la Ley Rigarte Soto. Contarles que en virtud, lógicamente, de las facultades que están establecidas, con respecto a la supervigilancia y el control del sistema de protección financiera, tanto para el diagnóstico y el tratamiento de alto costo, la Intendencia llevó a cabo un plan piloto durante el año 2020 para poder revisar y validar todos los antecedentes y los respaldos que se consignan en la plataforma electrónica. Y para esto se efectuaron 2 procesos de fiscalización en materia de tratamiento de la Ley Rigarte Soto. El primero, enfocado en la fiscalización al Fondo Nacional de Salud, y el segundo, que es una fiscalización realizada a los prestadores de salud. El objetivo de la primera fiscalización, que correspondió al Fondo Nacional de Salud, está orientada específicamente a la revisión de los casos que se encontraban en esta plataforma en estados cerrados y descartados. Esto es en consideración de la protección de los derechos de las personas, y el fin es poder revisar y validar las causales por las cuales no se estaba otorgando el tratamiento a los beneficiarios. En esta fiscalización dio lugar al oficio 10.449 en agosto del 2020, donde se le solicitó al Fondo Nacional de Salud poder dar a conocer las causales por las cuales se había realizado este cierre y este descarte en la plataforma. Dentro de los resultados que nosotros pudimos obtener, las causales de cierre a las cuales nosotros nos encontramos fue alta médica del paciente, fallecido, tratamiento finalizado, casos cerrados por tratante por error, que en estos casos efectivamente se pudo constatar que sí existió posteriormente un ingreso, un ID nuevo con la corrección de este error. Cerrados previa confirmación, que son los casos que se cerraron estando en estado de solicitud y rechazo del beneficiario.
En cuanto a los casos que se encontraban en descarte, sus causales principales fue que no cumplía con los criterios de inclusión y que además no se contaba con la documentación requerida. Si bien las causales de cierre y de descarte son atendibles, la fiscalización a nosotros nos permitió poder observar que existe una insuficiencia en cuanto a los respaldos que se nos hizo llegar a nosotros para poder acreditar las causales. Esto es un elemento súper importante para poder considerar nosotros en las próximas fiscalizaciones que están programadas, para poder tener en consideración al momento de solicitar la documentación. La segunda fiscalización que les comenté que realizamos corresponde a los prestadores de salud. La fiscalización a los prestadores de salud está orientada específicamente a los estados que nosotros podemos verificar en la plataforma que se encontraban en confirmación y en seguimiento, y que en consideración de la protección de los derechos de las personas no se les había otorgado el tratamiento. O sea, en esta plataforma estaban en estado de confirmación y en seguimiento y no se les había otorgado el tratamiento, por lo cual nosotros solicitamos revisar y poder validar los antecedentes de respaldo de esta situación. Ante esto, se les solicitó a los prestadores indicar y poder respaldar los motivos por los cuales se encontraban en estos estados los casos y el motivo por el cual no había sido otorgado este tratamiento. Se fiscalizaron 15 prestadores, tanto públicos como privados, y además el número de problemas de salud fiscalizados fueron alrededor de 9, encontrando artritis psoriática, reumatoide, diabetes, cáncer de mama, esclerosis múltiple, entre otros. Ahí sí. Los resultados obtenidos en esta segunda fiscalización, la mayor cantidad del porcentaje se vio reflejado en los casos en que sí se le había entregado efectivamente el tratamiento a los beneficiarios, pero esto no estaba consignado en la plataforma. El 36,4% había recibido efectivamente su tratamiento, pero como les comento, no se encontraba consignado. El 22,7%, el tratamiento había sido otorgado, pero este tratamiento fue otorgado fuera del plazo. Y además, no se encontraban consignados en la plataforma. Y el 22,7% no se había entregado el tratamiento garantizado y además se encontraba pendiente de gestión. Eso también lo pudimos visualizar en cuanto a los respaldos que se nos enviaban, porque si bien el caso era conocido por la entidad en la cual nosotros estábamos fiscalizando, no tenía gestión realizada. El resto de los casos faltantes se encontraba con falta de entrega del tratamiento, pero a diferencia de lo anterior mencionado, sí existía una gestión. Y esta gestión daba a conocer que el incumplimiento de la entrega de este tratamiento estaba más bien orientada por la condición del paciente, por presentar una patología que impedía poder entregar este tratamiento o respaldos en que el paciente había sido citado y él mismo aludía a que, no sé, se le había olvidado y así otros temas relacionados con lo mismo. Y además hay un prestador al cual no dio respuesta a la solicitud que nosotros le solicitamos. Los resultados obtenidos en esta fiscalización dan origen a la emisión de instrucciones a los prestadores que tuvieron incumplimiento en la entrega del tratamiento, incumplimiento en los plazos, la falta de registros en la plataforma y además la falta de la respuesta solicitada por la Intendencia. Al igual que la fiscalización anterior, todos estos insumos a nosotros son de ayuda para la fiscalización que están programadas para el año en curso, el 2021. Eso es en cuanto a las fiscalizaciones realizadas. Morín, una duda, ¿la instrucción por incumplimiento se hace solo a los prestadores o también se oficia a FONASA como asegurador? Nosotros íbamos a instruir a los prestadores. No sé si Álvaro se va a instruir a los prestadores, pero esto es sin perjuicio de notificar al FONASA también de los resultados de la fiscalización. Sí, porque es interesante. Todavía está en curso, perdón, todavía no han salido las instrucciones. Ya. Es interesante y también se los comento porque también tuvimos una presentación de FONASA respecto de esta temática en cuanto a garantías incumplidas y en dicha presentación
no se hace alusión a la existencia de garantías incumplidas, ellos solo hacen referencia a que existía un retraso en el registro de la plataforma, pero no a que hubieran personas que en este minuto tuvieran acceso al beneficio y su garantía estuviera incumplida. Entonces, por eso es interesante que también se pueda oficiar al FONASA para que ellos estén al tanto de que sí está ocurriendo. Sí. Gracias. Gracias. Camila, no sé si alguien más de la mesa tiene alguna duda respecto a la presentación. Joan, Mauricio por acá. Mauricio, Sí, Mauricio de Dijera. Sí, hola, buenos días. Respecto de lo mismo que decía Joan, solamente recalcar que, o recordar, todos lo saben, pero de todas maneras tenerlo claro, que sería importante oficiar a FONASA también, porque ellos, ¿cierto?, tienen una responsabilidad importante desde el punto de vista de los registros en la plataforma Oracle, que fue la que ustedes revisaron. Por lo tanto, hay ajustes, hay mejoras que hacer que deberían venir instruidas desde la super para que entiendan el mensaje, ¿cierto? Porque de esa forma, ¿cierto?, van a facilitar también el registro en los prestadores, ¿ya? Porque aquí, ¿cierto?, el prestador dice, no tengo registro, efectivamente, pero una de las causales es que la plataforma no se lo permite. Y eso es responsabilidad de FONASA. Sí. Correcto. Bien. ¿Hay alguna otra consulta o acotación de la mesa? Parece que no. Entonces, la idea, ¿cierto, Joan? Es disponer de todas estas presentaciones, el material de la super que se mencionaba anteriormente, y poder articular ya para marzo la mesa de trabajo para la estrategia, ¿cierto?, para la difusión de esto, o sea, en el fondo para poder mejorar un poquito los flujos, ¿sí? No sé si me queda algo fuera, algo que me falta, algo que se me haya quedado en el tintero. Si no, para pasar a ver la presentación de la mesa de indicadores. Antes de continuar, yo primero quiero darle las gracias a Marcela, a Álvaro y a Morín por la presentación. De verdad les agradecemos que hayan tenido la disposición, y los datos que nos han presentado han sido muy relevantes para esta mesa de trabajo. Los vamos a volver a contactar pues, cuando ya tengamos definida las fechas para trabajar en la propuesta que surgió actualmente desde la comisión, y nuevamente darles las gracias, y los dejamos liberados si es que desean salir de la reunión, y seguimos en contacto vía correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Muchas tendría... gracias. La segunda parte es la presentación de la mesa de indicadores. No sé quién de la mesa de trabajo de indicadores va a hacer esa presentación, Tamara. Sí, yo voy a mostrar Súper. algo. Como la vez anterior no tenemos presentación, esta mesa es diferente a la mesa de conflictos de interés, porque ahí hay como líneas claras de trabajo y que uno van proponiendo los temas. Nosotros tenemos que ir revisando indicador por indicador, y en eso nos hemos demorado harto en ir revisando, pero hemos tenido algunos avances. Les voy a mostrar lo que hemos hecho. Hemos trabajado en el mismo Excel que inició Camila, hemos ido trabajando con Jimena y con Elizabeth y con Esteban, de ir viendo ya cuáles serían nuestros indicadores que nos interesarían y un poquito de cómo se va a ir operacionalizando. Voy a bajar un poquito e ir identificando, por ejemplo, cuáles serían la disponibilidad de algunas fuentes de datos, y empezamos a discutir ya cuáles serían las periodicidades. Llegamos a un acuerdo de que vamos a primero a revisar todos los indicadores, y vamos a tener un pool de indicadores como, por ejemplo, más amplio, más general, por ejemplo, el porcentaje de garantías vencidas de la ley, y después vamos a ir vamos a ir revisando de nuevo estos indicadores, pero problema de salud por problema de salud. Es un trabajo bien lento, y como habíamos dicho, pero lo estamos haciendo muy acuciosamente y muy como revisando y volviendo a revisar para que no se nos pasen algunos errores. Entonces, nuestra idea es seguir trabajando en esta forma, y
ya empezar, yo creo que en una reunión más podemos terminar de revisar como lo general, porque nos quedaron, en la reunión que tuvimos ayer, nos quedaron estos últimos, que son los de resultados y de impacto, y ya después vamos a ir empezando a revisar problema de salud por problema de salud. Entonces, como para mostrarle, hay cosas que cambiamos, por ejemplo, voy a colocar esto, lo voy a ocultar. Esto. Entonces, por ejemplo, tenemos que de insumos y de elementos necesarios para la implementación de la ley, tenemos la ejecución presupuestaria y lo resumimos a un indicador, que es el presupuesto ejecutado dividido el presupuesto asignado anualmente en porcentaje, y lo definimos anual porque FONASA ya lo ve trimestral, y en verdad entre trimestre o entre semestre van cambiando, porque de repente, por ejemplo, hay facturas que no se han ejecutado, entonces de repente eso puede cambiar mucho de un semestre a otro y dar una información equivocada. Entonces, finalmente, preferimos que sea anual. Luego, el tema de reclamos resueltos por la Superintendencia de Salud, que tiene que ver también con lo que estábamos en la reunión de ahora, que sabemos que son poquitos, y eso también nos va a dar una luz cuáles son los reclamos que menos se hacen, porque la idea de nosotros es separar los reclamos de acuerdo a unas definiciones que están aquí, por ejemplo, que tienen que ver con competencia técnica, con infraestructura, con tiempo de espera, con información, con procedimientos administrativos, con probidad administrativa. Entonces, al separar los reclamos por este tipo, vamos a saber efectivamente dónde se concentran más, aunque sean pocos, pero de qué tipo son, y dónde hay menos, y ver a lo mejor qué es lo que, las reflexiones que salieron recién de la presentación, es que a lo mejor no se les está informando, no están claros los canales de reclamo o de dónde puede acudir el beneficiario a solicitar información. Lo mismo para FONASA. Luego, respecto a esta dimensión, ya es lo de producto. En médicos habilitados para prestar servicios, Ley Ricardo Soto, Elizabeth y Jimena habían propuesto a lo mejor tratar de ver de la jornada de los médicos cuántas horas destinan a ver pacientes Ley Ricardo Soto, y eso es súper complejo de medir. Primero, nosotros no tenemos injerencia en el recurso humano de la Ley Ricardo Soto, por lo tanto no podemos decir, oye, este médico ocupa una sola hora para el paciente Ley Ricardo Soto y tiene, no sé, 1000 pacientes, por decir algo. Por lo tanto, para no generar información confusa, lo acotamos solo al número de médicos clasificados según especialidad médica para la patología que aborda y en la región. Y eso es un número bruto, y para después construir un índice de relación entre estos médicos y beneficiarios. De todas formas, en esto hay que tener ojo, porque, por ejemplo, para distonía generalizada, que tenemos el estimulador cerebral profundo, sabemos que hay solo 2 neurocirujanos y que hay regiones en que no va a haber neurocirujanos, pero no se justifica, dado la cantidad de beneficiarios y dada también la especificidad de esta tecnología y de la especialidad que tienen que tener los médicos, que tienen que ser neurocirujanos, se tienen que capacitar en la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como les decía, estos van a ser un indicador general, pero también después podemos identificar en qué patologías sí o sí necesitamos ponerle más atención a estos indicadores. Luego tenemos los establecimientos prestadores según patología, región y etapa sanitaria. Etapa sanitaria se refiere a si tenemos prestadores, por ejemplo, en la etapa de diagnóstico, de tratamiento o de seguimiento, que si bien la ley no garantiza, por ejemplo, el seguimiento para la acreditación de prestador o para la aprobación de prestador para la Ley Ricardo Soto, sí se puede postular para estas 3 etapas sanitarias, independiente que hayan o no hayan garantías para cada etapa. Entonces tendríamos, por ejemplo, el número de establecimientos prestadores aprobados por la comisión, por patología, por región y por etapa sanitaria, y el número de establecimientos prestadores aprobados dividido el total de establecimientos postulantes. ¿Ya? Luego tendría... Tamara, ahí, perdóname hacer una aclaración chiquitita.
que en el fondo estuvimos mirando ese indicador pensando en el acceso, que lo conversamos ayer, que ustedes hicieron como la observación, que en realidad eso se hace pensando en, porque probablemente, como decías, para la distonía, la estimulación profunda está solamente en 2 centros, pero hay otras patologías que probablemente uno pudiese tratar al menos de que hubiese un prestador y que el acceso para las personas fuera más simple. Entonces, esa es como la racionalidad de buscar instituciones y establecimientos, principalmente establecimientos, porque nosotros cuando lo revisamos con Jimena pensábamos, bueno, establecimiento no tiene tanta importancia, pero en realidad tiene que ver con a qué lugar acude el paciente que tiene la patología para poder recibir la prestación que le garantiza la ley Ricardo Soto. Y con respecto al segundo indicador, ahí estábamos conversándolo todavía, porque en el fondo de los establecimientos postulantes, no sé a qué apuntaría ese, que en realidad también tenemos que como revisarlo mejor. ¿Cuántos son aprobados de lo que postulan? Pero uno entiende que para poder hacer bien el trabajo de Ricardo Soto tiene que cumplir un montón de requisitos. Entonces, ahí hay que mirar cuál es la racionalidad de eso, que yo me acuerdo que lo conversamos ayer. Solo eso. Sí, como les decía, este es un trabajo que hemos iterado y todavía no está definitivo ni, como se dice, tallado en piedra. Todo esto lo vamos a ir cambiando, ir modificando, y obvio que si ustedes tienen comentarios lo vamos arreglando. Luego, dígame. Perdón, respecto a eso, tengo una duda, principalmente por lo que hemos visto en esta presentación, ¿cierto? En esta reunión por el tema de la super, ¿cierto? Lo que ya vimos de las garantías que reporta cumplidas o no cumplidas que reporta FONASA. Y claro, el tema es que cuando miramos los reclamos resueltos por FONASA y los reclamos resueltos por la super, ¿cierto? Ese indicador siempre va a estar subdimensionado por lo que hemos visto. O sea, o da la impresión de que lo vamos a tener subdimensionado, ¿sí? Entonces, no sé si habría alguna posibilidad de, no sé, abrir una plataforma, una encuesta quizás para los beneficiarios, no sé, por eso estoy pensando un poco en voz alta, un poco para capturar un poco, poder contrastar ese número con lo que realmente está pasando, porque efectivamente es un dato objetivo, ¿cierto? La calidad del dato es muy buena, pero no me queda claro que represente realmente el problema que estamos tratando de apuntar, que es el problema de acceso o el incumplimiento de garantías que se está generando. ¿Sí? No sé si ahí quizás podríamos tener alguna otra forma de llegar o es absolutamente inviable y tendríamos que verla en otra vuelta. Yo creo que... Mira, me parece perdón. Pero es difícil que nosotros podamos incorporar, porque lo que hablábamos al inicio de las sesiones, nosotros como ministerio no somos el canal oficial, a no ser que sea nuestra OIT, para canalizar los reclamos y resolver este tipo de reclamos. O sea, en general cuando a Dijera o a nosotros nos llega por reclamos por transparencia, algún reclamo, nosotros lo derivamos a FONASA, lo derivamos a la super, o sea, nosotros no somos el ente que resuelve ese tipo de reclamos. Entonces yo creo que eso es darle una vuelta en la cual no vamos a tener más información que decir, sí, en verdad los reclamos que están en FONASA están subdimensionados o en la super están subdimensionados. Nos vamos a quedar como en el levantamiento de información, pero sin poder resolverlo mucho más allá. Esa es mi impresión. Lo que yo creo es que esto, como lo hemos hablado, nos va a dar una línea base y obviamente tenemos todas estas otras líneas de trabajo que no son solo las de la comisión. O sea, por otro lado, yo les he mencionado que tenemos una mesa de implementación donde tenemos a FONASA, el ISP, tenemos un montón de actores relevantes donde también estamos viendo este tema. O sea, cómo mejoramos el acceso, cómo mejoramos la oportunidad. Entonces, creo que esto nos va a dar la línea base y obviamente uno puede hacer o proponer que una línea de estudios, por ejemplo, de la oficina sea un uso efectivo, sea un estudio de entrega oportuna, etcétera, o solicitar, como hemos hecho, o como les mencionamos, una fiscalización dirigida cuando uno sabe, por el correo de las brujas, sabe que en tal establecimiento, por ejemplo, hay más pacientes en espera. Entonces ya, ok, solicitemos una fiscalización dirigida a este establecimiento o que FONASA levante información, etc. Ahora, yo agregaría que todavía
en este nivel de conformación de indicadores, no está resuelto la fuente de datos. Más o menos estamos mapeándola, ya tenemos algunas ideas de dónde van a provenir los datos, pero si en este caso, yo tampoco estoy tan de acuerdo con que vamos a crear indicadores que desde el inicio estén subdimensionados, mejor para eso que no estén. Pero si identificamos que una fuente de datos puede ser una encuesta periódica, bueno, va a ser la encuesta periódica, que sería mejor que, no sé, los datos de la super, en este caso particular, por ejemplo. Pero una vez identificadas las mejores fuentes de datos secundarios para poder crear indicadores, vamos a tener certeza también del periodo y de la buena calidad de los indicadores que estamos creando. Yo en ese sentido igual tengo un comentario. Yo no estoy de acuerdo con cambiar los canales establecidos, porque finalmente ahí hay un tema también de responsabilidad institucional. En este caso, nosotros cuando conversamos sobre los reclamos nos fuimos a estas fuentes de datos también porque cuando un reclamo ingresa en alguno de estos canales establecidos, es la obligación que tenemos nosotros, tanto como ministerio, como FONASA o incluso los prestadores, de dar una respuesta efectiva al paciente. Entonces, finalmente nosotros yo me puedo llenar de reclamos a través de una encuesta, por ejemplo, que voy a dar algo así como al voleo, porque me atendieron mal, no me entregaron, no me informaron, pero al final nosotros no podemos hacer nada con respecto a eso, nada concreto con respecto a eso. Nos vamos a llenar de una apreciación general sobre la ley Ricarte Soto, cuando en verdad lo que nosotros necesitamos para poder evaluar correctamente son datos factibles, datos que nosotros estamos revisando y que podemos intervenir. ¿Ya? Porque si no, finalmente lo que vamos a mejorar va a ser la apreciación que tienen las personas con respecto a la ley Ricarte Soto, pero no vamos a mejorar el proceso a lo mejor de dispensación de medicamentos en un establecimiento o de acceso a la información por las ISAPRES o por el FONASA para los pacientes, o de que el médico efectivamente tenga la obligación de entregar la información al respecto cuando va a postular a un paciente. O sea, finalmente vamos, yo siento en base a mi experiencia que vamos a estar arreglando como por fuera la ley Ricarte Soto, más que ir efectivamente donde están los problemas. Es que yo, ¿sabes que tengo alguna disidencia respecto a eso? Porque creo que son dos problemas distintos, ¿ya? O sea, creo que un problema es resolver efectivamente los reclamos, y en eso no estoy absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Hay que seguir los mecanismos formales, ¿cierto? Hay que establecer una mesa que permita que genere una estrategia donde los canales de comunicación y la información que se entrega sea más clara para que se gestionen adecuadamente los reclamos. Pero otra cosa distinta, creo, es que podamos dimensionar mejor el problema, ¿sí? Creo que son dos problemas separados, ¿sí? Y creo que hoy día el problema de los indicadores, ¿sí? De estos indicadores en particular, es que no nos permiten ver el problema. O sea, no nos permiten dimensionar el problema, ¿sí? Entonces creo que son dos problemas absolutamente separados, ¿sí? Por eso yo no planteo bajo ninguna circunstancia cambiar como los mecanismos que están hoy día son oficiales, sino que quizás darle una vuelta, como decía Jimena, como decía Tamara, ¿cierto? A cómo podemos llegar mejor a dimensionar este problema, porque en el fondo para poder implementar una solución necesitamos dimensionar el problema. Si esa es como la gracia, ese es como el objeto de los indicadores, no es solamente para poder elaborar el informe. Eso es un poco para poner el punto, porque no... Felipe, adelante. Yo estaba levantando la mano. Oh, ¿sí? Perdón. Elizabeth. Por favor. Elizabeth. Mira, yo estoy de acuerdo, gracias Camila. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo que dado que no tenemos la posibilidad y hay una subestimación de los reclamos, que en el fondo da cuenta de varias áreas, que es como están divididos los reclamos, ¿cierto? Yo creo que uno puede hacer el trabajo para atrás, y yo creo que Tamara ya lo dijo, que en el fondo hay indicadores generales que son como los que se presentan a la OMS, a la OPS, que en el fondo son número de instituciones que tienen tal cosa. Nosotros podemos tener número de patologías que cumplen con los tiempos, número de patologías que cumplen con la entrega de tratamiento oportuno, y vamos a tener un porcentaje, y eso es macro. También hay que tener un trabajo que es más bien como
bien detallado y que tiene que ver con cada patología. Entonces, si yo voy a ver la mucopolisacaridosis 1, en esa patología, más que ir a buscar el reclamo, que probablemente no lo voy a encontrar porque está subestimado por todo lo que contó la super, ¿verdad? Lo que puedo hacer es mirar aquellas cosas que dice el decreto. Entonces, si para el tratamiento yo necesito que en 5 días esté el diagnóstico hecho, bueno, yo miraré en los registros que sí existen y que son datos duros y que son efectivos, si de verdad los 5 días se cumplen o no. Entonces, haciendo un barrido de todas las patologías, que es un trabajo de chino, pero haciendo un barrido de todas las patologías con lo que dicen los diferentes decretos, uno puede hacer una estimación de qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Y el paso siguiente sería mantener los canales, como dice Esteban, la super, FONASA, etcétera, pero darle el empoderamiento que ellos piden para que los pacientes sepan que si se demoran tantos días pueden ir a reclamar, ¿te fijas? Pero ese es como el paso siguiente, en el fondo esa es como una de las sugerencias que puede hacer la comisión. Pero lo duro, lo que de verdad nosotros podemos medir y podemos hacer una aproximación, si quieres un proxy, es mirar todo lo que está dispuesto en los distintos decretos y ver en los registros cuánto se cumple o no se cumple de eso. ¿Ah? Entonces, esa es la forma, yo creo, para acercarse, ¿ya? Porque tampoco vamos a tener la realidad completa, pero nunca vamos a tener la realidad completa. Claro. No, pero me parece que ese es el problema, estoy súper de acuerdo. O sea, me parece que eso, claro, o sea, en el fondo, a eso, no, creo que esa es la aproximación adecuada en el fondo. Felipe, perdón. No, yo estaba, ya Elizabeth dijo todo, yo creo que está clarísimo como ella lo expresó, no estamos pretendiendo hacer un nuevo sistema de ingreso de problemáticas, sino fortalecer el sistema. Y con la información relativa a por qué el río suena, podemos generar alternativas de ingreso al sistema y no modificarlo. Yo creo que nuevamente la sociedad civil puede ser vital en este proceso de informarle a la sociedad civil, oiga, ¿saben qué? Vayan con Sebastián o Álvaro y preséntele el problema directamente con una carta tipo, por transparencia, así. Y podemos generar un montón de situaciones que pueden mejorar la judicialización, los reclamos y el formato como construcción. Entonces creo que los indicadores nos pueden ayudar a eso, a saber a qué organización darle la información para que pueda ocupar los canales oficiales. No creo que se pretenda algo más. De todas formas, como extraoficial, no es oficial, pero de todas formas, como nosotros igual hemos estado conversando con los chiquillos de Higuera, dado estas dificultades que hemos visto por los reclamos y por las mismas reuniones que estamos teniendo nosotros con la mesa de implementación y acá en la comisión, de que encontramos que es, a lo mejor como proyecto de este año, es generar, por ejemplo, cápsulas educativas o videos explicando cómo se acude a la ley, cómo uno puede ser beneficiario, cuáles son los canales de reclamo, cuáles son los prestadores, etcétera, 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 e ir colgándolos en la página web o difundirlos entre los médicos tratantes, etcétera. O sea, de uso público, como es un proyecto, lo vemos, o sea, ni siquiera es proyecto, es una idea que lo tenemos así, que lo tenemos que hablar y armarlo como proyecto para presentarlo a nuestras jefaturas y mejorar estas cosas que nosotros ya hemos visto, pero que no tenemos nada con lo que sustentar, de decir, mira, en verdad nos demoramos tantos días en esto, o el promedio, o etcétera, o tenemos tantas garantías no incumplidas. O sea, necesitamos primero generar este diagnóstico. Lo de los tiempos, les iba a mencionar que los tenemos un poquito más abajo, entonces, en honor al tiempo, que ya nos estamos pasando en 5 minutos, lo que podemos hacer es, tiene que ver acá con las garantías de oportunidad. Por ejemplo, las garantías de oportunidad vencidas, que sería en general, y también por patología, la latencia de días entre ingreso de caso y confirmación por parte del comité de expertos, que si bien no está normado, no tiene una garantía de oportunidad, sí nos puede dar luces de que hay patologías en las que se demoran más y ver la naturaleza de esa patología. O sea, tenemos patologías, por ejemplo, en trastuzumab, en cáncer de mama, que se demoren 4 o 5 meses, es un número aleatorio, no es algo real. En confirmar un paciente puede ser vital, por ejemplo. Beneficiarios que fallecen esperando la entrega de garantía, la latencia entre la solicitud de la garantía y el despacho del prestador aprobado, y la latencia entre el que establecimiento recibe la garantía y es entregada al beneficiario. Esto es súper importante, esta latencia, porque si bien puede que todo el resto esté bien, si el establecimiento se demora 1 o 2 meses en entregar la garantía una vez que la recibió,
sabemos dónde atacar. O sea, en general, todos estos indicadores del proceso de la entrega de la garantía, que son estos 5 garantías, claro, estas 4 garantías, nos indica, o sea, estos 4 indicadores nos indicaría o nos ayudaría a ver en qué lugar estamos atrasándonos o en qué lugar tenemos que mejorar algún proceso o alguna forma o generar mesas de trabajo. Finalmente, las reacciones adversas, los errores de administración de medicamentos, discontinuidad o la continuidad de contrato, es más difícil acceder a la fuente de datos, pero las podemos dejar como indicadores que son importantes de medir, pero que hay que resolver otras cosas antes y afinar un poquito más qué es lo que necesitaríamos. Y los otros no los hemos podido ver, que son los de resultado y impacto, nos quedan para una próxima reunión y ya después empezar a trabajar problema de salud por problema de salud o empezar ya como a armar unas tablas con la operacionalización, como decía Jimena, la identificación de la fuente de datos, etc. Eso a modo de indicadores. ¿Dudas, consultas? Muchas gracias, Tamara. Yo creo que está clarísimo. No sé si alguien de la mesa tiene alguna duda. Yo, Camila, quizás agregar que, bueno, los que nos faltan son incluso, yo creo que son como los más fáciles, ¿cierto? Porque tenemos los denominadores más claros. Y creo que también lo conversamos ayer, que nos hace falta tal vez un poco más de ayuda, porque claro, al mirar lo macro podemos nosotros manejarlo como mesa, pero en la medida que vamos haciendo, que vamos a tener que ir trabajando por patología, y mirando el detalle por patología, yo creo que los que estamos en la mesa somos muy poquitos. Entonces quizás pedir también colaboración, también con una mirada que haya conocimiento también de lo que son los indicadores, un poco para hacer más, como más efectivo el trabajo y avanzar más rápido, ¿sí? Que es como lo que conversamos ayer con el equipo. Elizabeth, más o menos, o sea, porque me imagino que no solamente considerando la mesa, sino que quizás algo un poquito más amplio. ¿Eso han pensado más o menos de dónde podría ser, dónde podríamos pedirlo? Tamara, Joan, ¿desde dónde podría ser factible tener un poquito más de capacidad para trabajar sobre esto? ¿Cómo? Perdón, Camila. Que en el fondo que se necesita ayuda, en el fondo para seguir avanzando en el tema de indicadores. Lo que quiero entender, Elizabeth, es si la ayuda es más bien de la mesa o se requiere ir más allá de la mesa quizás. Sí, creemos que si en la mesa existen las competencias de la misma mesa, y si no, bueno, yo he visto quizás algún ingeniero civil que haya ahí, o sea, un industrial que ande por ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el departamento de Economía y la Salud, yo ya le conozco a alguien que nos podría ayudar, pero no le he pedido ayuda. Y así, hay gente que acá en el ministerio puede estar capacitada, pero necesitamos lo que decía, aquí voy a echar al agua a Esteban, que también necesitamos que tenga así como bien la visión de los indicadores, entonces guiados por, no sé, por Jimena, por Tamara, en el fondo por el equipo, pero que nos ayude más en la parte más técnica para que queden bien hechos. Sí, yo lo voy a proponer a mi jefatura igual, a ver si ella, porque mi jefatura, Andrea, trabajó antes en EPI, ha trabajado en varios departamentos, entonces voy a preguntarle a ver si tiene alguien o si alguien de nuestro mismo departamento que podría ayudarnos, porque como yo les mencionaba, nosotros estuvimos trabajando como 2 años en un sistema de monitoreo del GES, entonces a lo mejor hay gente que nos ayudó en ese sistema que se podría incorporar. Veamos eso entonces. No sé si hay alguna, porque no, estamos un poco pasados de tiempo, parece. Quedamos en eso entonces y retomamos. Entiendo, ¿hay alguna otra consulta respecto de este tema o acotación de la mesa? Camila, sí, yo quería solicitar que Mauricio Bizama, que forma parte del equipo de Dijera, también colabore en la mesa porque él tiene experiencia en la medición de procesos y que nos podría ayudar a la formulación de estos indicadores. Él no forma parte de la mesa de la comisión, pero sí forma parte de nuestro equipo de Dijera, por lo tanto, si en el fondo tiene la autorización de ustedes, que pueda participar de manera activa en las reuniones de esta mesa. Sí. Por supuesto que sí. ¿Estamos Ya, todos perfecto. de acuerdo? Bien, ok, perfecto. A ver si, yo no sé si les llegó, pero se supone que les acabo de mandar
la encuesta, la idea es responderla hasta el 31 de enero para ver la modificación de horario para marzo, tanto de día como de horario. No sé si le llegó, por favor, si pueden revisar su correo, porque de repente esto de Google Form no... Oh, a mí no me ha llegado, pero... No llegó nada, ya, voy a volver a intentarlo. Me llegó a spam, así que revisen el spam. Capaz que Puede ser sí. eso. Puede ser. Bien. A ver. Si no, voy a... Aquí está, sí, está en la carpeta de spam. Ya, por favor, si lo pueden abrir y decirme que sí, porque de repente envío lo que se puede editar y la idea es que sea la encuesta, si no la vuelvo a enviar. Es la que se responde, ¿o no? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, hasta el 31 se la envía a todos, incluida la doctora Adela Contreras, para ver el nuevo horario para marzo, desde marzo, ¿ya? Porque febrero, recordemos, no tendríamos reunión de la comisión, a no ser que las mesas estén trabajando bien, por su lado. Perfecto. Entonces, respondemos la encuesta y estaríamos, en la medida que vayamos resolviendo el horario, estaríamos reanudando funciones en marzo. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, con eso cerramos la sesión de hoy día. ¿Les parece bien? Perfecto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias.